Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da de poder estar por este medio para poder grabar un audio más de los que he venido grabando a través de este canal de YouTube, para irlos compartiendo con todas aquellas personas que los han de escuchar. Y en este día, primeramente, como siempre, le doy gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da en este día de poder grabar este audio con la única intención de solamente de compartir lo que nos dicen las benditas y santas sagradas escrituras. Mi intención solamente es compartir lo que nos dice la bendita y santa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y comienzo leyendo en el libro de San Mateo 28:16, que nos dice que es la gran comisión cuando nuestro Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos para enviarlos a predicar el evangelio a todas las naciones, a predicar este evangelio de salvación a toda lengua, tribu, nación. Y nos dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, en este día lo que quiero es enfocarme que aquí en este pasaje, en San Mateo 28:16 nos dice que el Señor Jesucristo reunió a los 11 apóstoles, porque dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea que ellos estaban yendo, los 11 discípulos, al lugar donde el Señor Jesucristo les había hablado antes de ir a la cruz, antes de ser crucificado, que después de resucitar se vería con ellos. Y nos dice en el versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces podemos mirar que nos dice que los 11 discípulos se reunieron con el Señor, y cuando le vieron, le adoraron. Esos 11 discípulos, el Señor los estaba reuniendo después de que Él había resucitado de entre los muertos, después de que Él había después de que se había levantado, a los 3 días después de que Él se había levantado de los muertos. Entonces podemos entender que el Señor se les presenta después de que venció la muerte, después de que le quitó las llaves al Hades y a la muerte. Ahora Él tenía todo el poder. Y les dice en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces podemos entender, al analizar la gran comisión, que el Señor Jesucristo se acerca a sus 11 discípulos, porque allí nos está hablando con toda claridad que los 11 discípulos se reunieron con el Señor, y el Señor les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, quiere decir que toda la potestad. No dice que le fue entregada una parte de potestad. No dice que tiene poder solamente en ciertas áreas, en ciertos lugares. Nos está hablando que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. El segundo versículo es un versículo un versículo que ha traído en muchas ocasiones mucha controversia hay diferentes creencias acerca de Mateo 28:19. Hay grupos que creen que que el Señor Jesucristo ahí les está revelando a una Trinidad. Hay otros que no creen, pero yo solamente quiero enfocarme en lo que realmente nos está diciendo la palabra de Dios. Podemos entender y comprender que en este versículo nos está hablando que se les está apareciendo. Está hablando el Señor Jesucristo con sus 11 discípulos y les dice: por tanto, ir. Entonces, al empezar a leer Mateo 28:19, nosotros entendemos que el Señor Jesucristo les está diciendo, les está dando un mandato para que ellos vayan a cumplir la gran comisión.
en ese momento no podemos decir que se estaba cumpliendo la comisión, sino que están recibiendo la orden para que ellos vayan en un futuro, no ahí. Entonces les dice, por tanto, ir, y les sigue diciendo, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, porque les está diciendo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, incluyendo Jerusalén, toda Judea, Samaria, incluyendo todas las naciones del mundo. Entonces esto es importante entender y comprender, porque para que no haya confusión, entonces nos dice, ¿cuál es el mandato que el Señor Jesucristo les da? Está con toda claridad, dice, bautizándolos en el nombre. Entonces aquí quiero detenerme un poco, porque quiero que usted que me está escuchando analice bien esta palabra que les dice, bautizándolos en el nombre. Entonces les dice que todos esos discípulos que ellos van a ir a hacer en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tienen que ser bautizados en el nombre. No dice en los nombres, no dice invocando Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que está diciendo en el nombre. Ahora, ¿a quién pertenece ese nombre de quien ellos tienen que bautizar? A todos esos discípulos que ellos van a bautizar cuando ellos cumplan la gran comisión, porque estamos mirando y analizando que ahí no es el cumplimiento de la gran comisión. Ahí ellos están recibiendo la orden para ir a ser discípulos. No podemos dar por completo la gran comisión en Mateo 28:19, sino que están recibiendo la orden para ir en un tiempo futuro. Toda persona que es sincera en las escrituras y que enseña y escudriña las escrituras, se va a dar cuenta que allí no se está cumpliendo Mateo 28:19, sino que ahí solamente se está recibiendo la gran comisión, como también podemos mirar a través de las escrituras. También podemos mirar en Marcos 16:14 al 18, en Lucas 24, 36 al 49, San Juan 20:19 al 23, o sea que en todos esos pasajes el Señor los está enviando para ir en un tiempo futuro. Usted que me está escuchando puede analizar estos pasajes, puede analizar el Marcos 16:14 al 18, puede analizar Lucas 24 del 36 al 49, San Juan 20 del 19 al 23, y se va a dar cuenta que ahí el Señor los está enviando. O sea, en el relato del Evangelio, en los cuatro evangelios, es un solo evangelio, pero me refiero que los cuatro que están relatando el evangelio, cada uno está relatando cómo el Señor Jesucristo los envía para predicar, y en ninguno de los, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en San Juan miramos que se esté cumpliendo la gran comisión. O sea, estamos analizando que ahí no es el cumplimiento, sino que allí solamente están recibiendo la orden para ir en un futuro. Entonces les dice, bautizándolos en el nombre, y luego les dice, en el nombre del Padre. Entonces les está dando un mandato que cuando ellos vayan, prediquen y hagan esos discípulos, deben de bautizarlos en el nombre del Padre, dice, y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no está diciendo que deben de invocar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros lo notamos y somos sinceros en lo que estamos leyendo, no está diciendo digan Padre, Hijo y Espíritu Santo, está diciendo bautícenlos en el nombre, en el nombre. Debemos de entender con toda claridad lo que nos está diciendo, porque muchas veces se ha malinterpretado realmente lo que la Biblia dice, y nosotros tenemos que realmente seguir las escrituras como están escritas.
Mateo 28:19 es un versículo muy precioso, un versículo que nos revela, que nos trae mucha revelación. Hay mucha controversia en este versículo, muchos ni siquiera quieren tocar este versículo, muchos dicen que aquí el Señor estaba mostrando una Trinidad, hay mucha controversia a través de este versículo, muchos dicen que el bautismo tiene que ser pronunciando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, cuando nosotros analizamos este versículo, en ningún momento nos está diciendo que vayan a bautizar invocando o pronunciando Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo dice así. No lo dice de ninguna manera, lo está diciendo así, sino que está diciendo en el nombre. Entonces ahí nos da a entender que el Padre tiene un nombre, el Hijo tiene nombre y el Espíritu Santo tiene un nombre. Entonces nos sigue diciendo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice el Señor Jesucristo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos estos pasajes, podemos entender que cuando los discípulos recibieron la gran comisión para ir a bautizar en el nombre, tiene que tener un cumplimiento, pero ¿dónde comenzaron ellos a cumplir esta gran comisión? Tiene que haber pruebas y tiene que haber pasajes donde nos empiezan a mostrar que los discípulos obedecieron y comenzaron a predicar este evangelio que el Señor Jesucristo les había mandado, y por supuesto que lo hay. Tenemos mucha evidencia de donde los discípulos comenzaron a predicar y comenzaron a bautizar en el nombre. Cuando nosotros comenzamos a darle seguimiento a esta gran comisión que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos, nosotros vamos a encontrar que los discípulos sí bautizaron en el nombre. Ellos siempre pronunciaron el nombre. En todas sus predicaciones siempre ellos pronunciaron el nombre. Donde quiera que ellos iban, pronunciaban el nombre. Es lo único que ellos no decían el nombre, no decían Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero siempre todo lo que hacían lo hacían en el nombre, y les llamaban también del nombre, y ellos padecían por causa del nombre, y todo lo que ellos hacían lo hacían en el nombre. Pero ¿cuál es ese nombre? Le invito a que usted misma escudriñe las Escrituras, usted que me está escuchando. Lea el libro de los Hechos. Le invito a leer el libro de los Hechos, y también le invito a que puede buscar por este mismo canal mis videos, y allí tengo videos donde explico y donde lo llevo a cada pasaje que nos habla del nombre, porque aquí en Mateo 28:19 le vuelvo a repetir, si usted es una persona sincera que realmente quiere aprender las Escrituras y realmente quiere seguir el evangelio verdadero, el evangelio del Señor Jesucristo, un evangelio que está en las Escrituras, le invito a que escudriñe las Escrituras. No se deje llevar por lo que los hombres dicen, sino por lo que dice la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo 28:19 es un versículo muy precioso, un versículo que tiene cumplimiento, y los discípulos lo obedecieron y lo cumplieron, y hicieron discípulos a todas las naciones, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta estos momentos ese versículo se sigue cumpliendo, porque la iglesia del Señor Jesucristo sigue haciendo discípulos y los sigue bautizando en el nombre que les fue revelado a todos aquellos que fueron enviados por el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente, y le invito a que usted escudriñe el libro de los Hechos, los Evangelios, y usted se va a dar cuenta que los discípulos no desobedecieron Mateo 28:19, sino que ellos sí obedecieron y sí cumplieron la gran comisión. El Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.